Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Les saluda en este día su amiga, su hermana y colabora en Cristo, Patricia Cuellar, del Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito. Y en este día, de verdad que me da mucho gusto el poder compartir con ustedes una palabra poderosísima, una enseñanza maravillosa que recibí en el secreto de parte de Dios. Una palabra que me fue impartida desde lo más profundo del corazón de Dios para este día precisamente, para este día 18 de abril y del 2020, una palabra que le pedí al Padre que me enseñara, puesto que hoy 18 de abril estaría yo teniendo una participación en un congreso llamado Trastornadores. Ese fue el nombre que le dio el Señor al organizador de este congreso y él me hizo la invitación para que yo tuviera una participación en el cual acepté con mucho gusto después de que el Espíritu Santo me aprobó la participación en aquel congreso y fue él mismo el que me entregó la palabra. Fue el mismo Espíritu Santo el que impartió sobre mí esta palabra que hoy tendré el gusto y la bendición de compartir con cada uno de ustedes. El congreso tendría por nombre Trastornadores. Y yo quiero empezar primeramente que todo por darles a ustedes lo que es la definición de trastornar, porque quizás muchos tengan un concepto diferente o equivocado de lo que es realmente trastornar. Trastornar, yo buscando en el diccionario, la palabra trastornar que origina de la palabra detrás, por trans, de una parte a otra y tomar. O sea, es volver una cosa de un lado a otro, de arriba hacia abajo, o invertir el orden regular de una cosa. También puede ser inquietar a algo o a alguien y causar disturbios. Es invertir el orden regular de algo o alguien. Es perturbar. Es destruir el orden o la manera regular de una cosa. Es sinónimo de alborotar y turbar. En base a esta definición es que empezaré a hablarles acerca de lo que la Biblia le llama trastornar. Estaremos hablando mucho, estaremos dando un paseíto muy delicioso a través del libro de Hechos, puesto que es allí donde se origina realmente toda esta trastornación de la que estamos hablando ahora. Cómo es que el libro de Hechos nos enseña a nosotros cómo y para qué realmente es que nosotros como iglesia fuimos creados, para que Dios nos diseñó a nosotros como hijos y como iglesia, para que nosotros lo manifestemos a Él en todo tiempo, a toda hora y en todo lugar. Que entendamos que esto no fue solamente un llamado que Jesús le hizo a sus apóstoles, a sus discípulos en aquel tiempo, sino que también ese llamado es para cada uno de nosotros y que las mismas enseñanzas que nuestro Señor Jesús le entregó a cada uno de ellos hace más de 1900 años, también nos las entregó a nosotros para que nosotros podamos hacer y ser esa iglesia que el Señor necesita que nosotros seamos, que lo podamos representar a Él dignamente donde quiera que vamos, donde quiera que estemos, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, sin importar todo lo que se levante en contra nuestra, para tratar de impedir, de oponerse o de quizás la persecución, para que nosotros nos desanimemos o para que retrocedamos, no, sino al contrario, nos enseña cómo nosotros avanzar, seguir adelante a pesar de. Encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 6, yo les voy a dar la versión nueva, traducción viviente, que dice: como no los encontraron allí,
En su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y dice la Reina Valera, este mismo versículo dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Yo quiero orar para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a través de mí. No quiero hablar yo, no quiero que sea palabra que salga de mi corazón, sino que sea la palabra que viene ungida, palabra bendita, palabra santa, palabra poderosa que viene de la misma boca de Dios, dirigida por el Espíritu Santo para que cumpla en ti el propósito para el cual Dios la está enviando hoy. Que esta palabra cumpla el propósito en tu vida, que cumpla el propósito en tu casa, en tu familia, en tus generaciones, en tu ministerio, que sea esta palabra levantándote en este día y enseñándote que este es el tiempo que ya Dios tenía preparado para que nosotros, tú y yo, como iglesia, como hijos de Dios, nos podamos levantar en este día a través de esta palabra para hacer cumplimiento al llamado que nuestro Señor Jesucristo nos hizo para ir a cumplir con la gran comisión. Gracias te damos, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que este libro realmente fue escrito por el doctor Lucas, el mismo que escribió también el Evangelio que lleva su mismo nombre. Él tiene como objetivo recoger toda la información que tienen todos los demás y los discípulos, todos aquellos que caminaron con nuestro Señor Jesucristo, y entonces él le está haciendo saber a Teófilo todas las cosas que Jesús enseñó e hizo. Entonces, el propósito del doctor Lucas, el mismo que escribió el mismo nombre con su nombre, valga la redundancia, él quiere que Teófilo se instruya, se informe de la doctrina, de los milagros, de las enseñanzas, de todo lo que Jesucristo hizo. Él quiere que Teófilo entienda eso y que lo entienda muy claro. Por eso es que en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, por eso les dije que vamos a estar dando un paseíto muy delicioso por todo el libro de Hechos. Vamos a estar saltando de un capítulo a otro capítulo para que de esa manera nosotros podamos entender qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de este libro de Hechos y cuál es el propósito de Dios al entregarnos esta palabra. Este es un tiempo de activación. Yo me atrevo a decirte con temor delante de Dios, pero con una clara convicción de que el Señor hoy quiere activar algo en ti, que el Espíritu Santo de Dios está muy interesado en despertar en ti ese llamado que Dios te hizo hace mucho tiempo y que está muy interesado también en que tú te levantes para que empieces a convertirte en uno de esos trastornadores de este tiempo. En un trastornador del 2020 en adelante, porque cosas grandes y gloriosas son las que el Señor va a empezar a hacer a partir de este tiempo. Que nada de lo que está ocurriendo ahora es para matarnos, al contrario, que todo lo que estamos viviendo hoy en día, todo lo que está pasando hoy en día, tenemos que verlo como un propósito maravilloso de Dios para cada uno de nosotros, porque este es el tiempo en que el Señor quiere que nosotros como iglesia nos levantemos para trastornar al mundo entero. Y dice el capítulo 1 del libro de Hechos, damos lectura en el versículo 1 al 4. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión,
Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Y esto es tremendo. Vemos que aquí Lucas tiene bien claro que Jesús comenzó a hacer algo maravilloso, sorprendente y poderoso aquí en la tierra, y que eso que Él empezó necesita dársele continuidad. Que lo que Él empezó aquí en la tierra, nosotros debemos continuarlo. Él nos está dejando bien claro. Aquí el doctor Lucas está hablándole a Teófilo y le está diciendo todo lo que Jesucristo hizo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Le enseñó con pruebas convincentes, que todo lo que Él enseñó para que ellos lo aprendieran, pero no solamente para que lo aprendieran, sino para que ellos continuaran, para que ellos le dieran continuidad a algo que nuestro Señor Jesucristo comenzó, sin antes cumplirse una promesa maravillosa que era el derramamiento del Espíritu Santo. Así que era imposible que los discípulos de Jesús y sus apóstoles dieran continuidad a ese ministerio maravilloso y poderoso que nuestro Señor Jesús comenzó aquí en la tierra sin el Espíritu Santo de Dios. Es imposible poder llevar la obra de Dios adelante. Es imposible continuar con el ministerio de Jesús en esta tierra sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso fue que hasta que el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos en el aposento alto y todos fueron llenos de ese Espíritu glorioso y maravilloso, fue cuando ellos empezaron a manifestar el poder de Dios. Vemos cómo el apóstol Pedro se levanta para dar un discurso tremendo y poderoso y a enseñarle a todos en aquel lugar lo que realmente Jesucristo había venido a hacer a esta tierra y cuál era el propósito por el cual Él había ido a una cruz, a morir por cada uno de nosotros. Lucas le está diciendo a Teófilo también que Jesús empezó a enseñar y a hacer milagros, a romper cadenas, a libertar a los cautivos, y que alguien más tenía que continuar y seguir haciendo esto, seguir haciendo lo que Jesús comenzó a hacer. Tú y yo fuimos aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que Jesús llamó, ungió y nos llenó con su Santo Espíritu para que nosotros también vayamos a continuar a seguir haciendo todo lo que Jesucristo comenzó a hacer. Y también le hablaba de la gente que estaba llena del Espíritu Santo y que estaban manifestando ese poder. Poder maravilloso, poder que solamente podemos recibir a través del Espíritu Santo de Dios. Así que basado en todo esto que les he enseñado antes, es necesario saber que aquí Lucas le está enseñando a Teófilo cómo es que estos hombres estaban llenos de su poder y lo que pasaba cuando ellos llegaban a ciertos lugares. Si han leído el libro de Hechos, podemos ver todas las cosas que pasaban cuando alguien que estaba lleno del Espíritu Santo llegaba a algún lugar. Cada vez que llegaba un hombre lleno del Espíritu Santo a alguna casa, algo tenía que pasar. Algo tenía que pasar. Había un alboroto donde quiera que llegaba un siervo de Dios. O sea, era trastornado ese lugar. Donde quiera que llegaba un siervo de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, algo sucedía. ¿Por qué? Todos tenían que darse cuenta que por ahí andaba alguien lleno de Cristo. Y es que para eso es que hemos sido llamados cada uno de nosotros, para ser llenos del Espíritu Santo, para ser llenos de Cristo, para manifestar la gloria de Cristo, para manifestar el poder de Cristo, para manifestar su gracia, su misericordia, su compasión. Es necesario saber que para nosotros poder manifestar la gloria de Dios y para nosotros poder ser esos representantes, embajadores de Jesucristo en esta tierra, necesitamos al Espíritu Santo de Dios.
Realmente es el Espíritu Santo de Dios el que trastorna, es el Espíritu Santo de Dios el que alborota, es el Espíritu Santo de Dios el que perturba, es el Espíritu Santo de Dios el que viene a traer orden donde supuestamente hay orden, a traer ese orden, el verdadero orden, a aquellos lugares donde creen que hay orden. O sea, Él viene a traer y a establecer el verdadero orden en aquellos lugares donde creen que hay orden. Así que algo sucedía, algo tenía que pasar en aquellos lugares donde llegaba un siervo de Dios, un hombre ungido, un hombre lleno del Espíritu Santo, porque todos se daban cuenta que por ahí estaba caminando alguien que estaba lleno del Espíritu de Dios, del poder de Dios, de la gracia y el favor de Dios. Entonces, la iglesia en el libro de Hechos nos habla a nosotros cómo esta iglesia, la iglesia que Jesucristo comenzó, la iglesia que Jesucristo estableció, la iglesia que Jesucristo preparó, que capacitó, que instruyó, la iglesia que Jesucristo dejó llena del Espíritu Santo, tiene características. Y es muy importante que cada uno de nosotros entendamos cuáles son esas características, porque son las características que precisamente no se ven en este tiempo. Desafortunadamente, y tengo que decirlo, pero tengo que hablarlo con la verdad porque el Espíritu está hablando. Yo no puedo ponerle adornitos a algo donde el Espíritu no está poniendo adornos. El Espíritu quiere hablar a la iglesia, y así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Desgraciadamente, la iglesia de Jesucristo, la iglesia global en todo el mundo, no ha sabido manifestar al Cristo de la gloria. Como hijos no hemos sabido manifestar la gloria maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado entretener con las cosas de este mundo. Nos hemos dejado desenfocar con las cosas de este mundo. Nos hemos dejado anclar a esta tierra con las cosas de este mundo y no hemos sabido manifestar al Cristo de la gloria, manifestar sus características que son únicas y que son poderosas, poder manifestar esa gloriosa compasión que Jesucristo siempre tuvo, como esa humildad, esa santidad, esa mansedumbre. Además que todo lo que se ha hecho en este tiempo no tiene nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó, con lo que Jesucristo estableció hace más de 1900 años. Es tan importante que nosotros entendamos que fuimos diseñados por Dios, que fuimos llamados por nuestro Señor Jesús para cumplir con una asignación en esta tierra, que no es solamente para congregarnos en un lugar, a reunirnos allí 1 o 2 veces por semana, a sentarnos en una banca, a escuchar un sermón más y a salir de aquel lugar a seguir siendo las mismas personas normales y comunes. Como siempre, tenemos que convertirnos en esos hombres y mujeres trastornadores, alborotadores, perturbadores, que donde quiera que nosotros entremos, algo tenga que pasar. Y esto solamente ocurrirá cuando la iglesia se alinee al propósito de Dios y a la voluntad maravillosa y perfecta de Dios. Cuando la iglesia tome la decisión de unirse en un solo espíritu, como un solo cuerpo, como un solo ejército, como un solo hombre, con un solo y el mismo pensamiento, con la misma visión de Dios, con la misma característica de la iglesia primitiva, algo tremendo que los caracterizaba a ellos. Ellos no tenían nada para sí mismos, todo lo que ellos tenían era para todos. Todo era de ellos, de todos juntos, todo lo compartían, ellos lloraban, reían juntos, ellos se congregaban y partían el pan en la mesa y vivían en unidad y coinonía entre el pueblo. Ellos todo lo compartían, ellos no eran de los que pensaban solamente enriquecerse en unos, agarrar todo el dinero para ellos, guardarlo para ellos y hacer y acumular dinero solamente para ellos, y la iglesia llena de necesidad, la iglesia pasando necesidad, la iglesia pasando hambre, la iglesia teniendo necesidades grandísimas y ellos con el dinero guardado. No, lo que ellos tenían era un dinero para compartirlo entre todos, se ayudaban entre todos, todo lo compartían entre todos, lloraban, reían,
compartían el pan todos juntos en coinonía, en la unidad, todo el pueblo, todos juntos porque eran hermanos. Desafortunadamente que no es lo que se estaba viendo, yo digo se estaba viendo, porque a partir de todo esto que ha estado ocurriendo, todo lo que el Señor ha estado permitiendo que pase en estos últimos días, con todo esto de la pandemia, con todo esto de que la tierra ha sido paralizada completamente, porque el Señor ha enviado a callar la iglesia, ha mandado a callar a todo el mundo, ha mandado a callar, a guardar silencio, toda la tierra ha tenido que guardar silencio, y nos ha mandado a nosotros, a sus hijos como iglesia, a guardar silencio en el secreto, a estar en el reposo de Dios, a entrar en el silencio de Dios y reposar en Él, calladitos, esperando que Él hable, que Él dé instrucciones, que sea Él diciéndonos qué es lo próximo que vamos a hacer, qué es lo próximo que Él va a hacer y cómo es que nosotros vamos a ejecutar sus planes, cómo es que vamos a llevar a cabo las estrategias que Él nos va a entregar en ese lugar secreto. Que este no es un tiempo para nosotros seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de esta pandemia, que este es un tiempo para nosotros cambiar el chip, hay que cambiar el chip, necesitamos resetear nuestra mente, necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios resetee nuestra mente, que cambie todos esos códigos de los que antes nosotros estábamos conformados, hablando lo que queríamos hablar de nuestro propio corazón, todo lo que salía de nuestra mente lo hablábamos, todo lo que veíamos lo hablábamos, todos direccionados como un automático, todo lo que hacía uno lo hacía el otro, una repetición de la repetidera de lo que hacían los hombres, siguiendo patrones, siguiendo estrategias de hombre, obedeciendo planes de hombres. El Señor nos está llamando a trastornar al mundo y no va a haber manera de trastornar al mundo si primero no somos trastornados nosotros. Lo voy a decir otra vez. Jamás la iglesia de Jesucristo, la iglesia global, la iglesia en todo el mundo, la iglesia que fue comprada a precio de sangre, la iglesia que Jesucristo compró con su sangre preciosa, jamás podrá trastornar al mundo como lo hicieron los discípulos de Jesús, como lo hicieron sus apóstoles. Jamás lo llegarán a hacer o llegaremos a hacer, me meto yo allí, si nosotros no somos trastornados primero. Necesitamos ser trastornados primero y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, nos está trastornando. Él está perturbándonos, Él está haciendo que las cosas sean diferentes, Él está haciendo que cada uno de nosotros nos volvamos a Él, que vengamos en un arrepentimiento genuino delante de Él, que nosotros vengamos delante de Él reconociendo que no hemos hecho el trabajo que Él nos llamó a hacer, sino que lo hemos hecho a la manera nuestra, que lo hemos hecho conforme a nuestra conveniencia, no conforme a la voluntad de Dios, no conforme al propósito de Dios. El Señor está invirtiendo el orden regular que antes llevábamos por el verdadero orden que Él quiere establecer en nosotros para trastornarnos, para que podamos trastornar. Él nos está inquietando a nosotros a buscar su rostro, a venir delante de Él en humillación, reconociendo que necesitamos su Santo Espíritu, La iglesia sin el Espíritu Santo de Dios no puede hacer nada. La iglesia sin el Espíritu Santo de Dios no puede manifestar la gloria de Dios. La iglesia sin el Espíritu Santo de Dios será simplemente habladuría, palabrería de hombre, que no cambia, que no transforma, que no convence. El Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros los que convencemos a la gente. No somos nosotros los que traemos a las personas a Cristo. No somos nosotros los que transformamos y cambiamos la mente de las personas. Es el Espíritu Santo de Dios y es necesario que la iglesia entienda, que la iglesia comprenda que es el Espíritu Santo de Dios el que cambia, el que transforma, el que trae convencimiento al pecador. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace que todas las naciones se inclinen delante de Él, que se humillen y que proclamen su santo nombre.
La iglesia fue llamada por Jesucristo para una misión específica y eso es necesario que lo entendamos. Iglesia, es necesario que entendamos que fuimos llamados por nuestro Señor Jesús con una comisión, con una asignación específica y es de ir a todas las naciones y hacer discípulos. Pero antes de enviarnos, Él primeramente nos dice que no salgamos de Jerusalén hasta que no seamos embestidos, llenos del poder de lo alto. Esto es tremendo, esto es sorprendente que se nos pueda revelar esto. Esta palabra es maravillosa cuando nosotros podemos entender que nosotros no podemos salir afuera de nuestra casa si primeramente nosotros no estamos trastornando nuestro hogar. Si primero no somos trastornados nosotros para trastornar nuestra casa, para trastornar nuestras generaciones, que no podemos salir de nuestra casa hasta que no seamos embestidos y llenos del poder de lo alto. Es necesario que entendamos que tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Que es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo para ser trastornados nosotros, revestidos de poder, investidos y llenos del Espíritu Santo, porque es que la obra de Dios no depende de nuestras fuerzas, la obra de Dios no depende de ti, no depende de mí. Que eso fue lo que ha llevado a la iglesia a hacer todo lo contrario a lo que Jesucristo enseñó. Jesucristo enseñó a la iglesia primitiva y nos dejó a través de ellos el diseño de la iglesia. Pero ese diseño se corrompió. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a creer que la obra de Dios le pertenecía a él y que todo se tenía que hacer por obra del hombre. Porque el hombre dice, porque el hombre hace, porque el hombre es el que dice cómo tiene que ser la iglesia, porque el hombre es el que enseña cómo tiene que ser la iglesia. Y han sacado al Espíritu Santo de Dios de las congregaciones. Primero lo sacaron de sus vidas, lo sacaron de sus hogares y lo sacaron de las congregaciones. Ahora empezó a enseñar el hombre conforme a su necesidad, conforme a él le parece, como es su beneplácito, como el hombre quiere que la iglesia camine, como si fuera un patrón, como la iglesia quiere que él quiere que la iglesia camine como a él le conviene. Y no es así, no fuimos creados para dejarnos guiar por el hombre, no fuimos creados para que sea el hombre quien nos enseñe. Entonces, ¿qué papel está desempeñando el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Si dejamos que sea el hombre que nos enseñe, si dejamos que sea el hombre el que nos dirija, si dejamos que sea el hombre el que nos esté todo el tiempo dirigiendo a ellos. Ese no es el plan de Dios. Iglesia, el plan de Dios al enviar a Jesucristo a esta tierra y dejarnos esas enseñanzas tan maravillosas a través de los apóstoles, es que nosotros dirijamos la iglesia a Cristo. Tú y yo, todo líder en la iglesia, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, todos debemos dirigir la iglesia a Cristo. Pero se corrompió el diseño porque empezaron a dirigir la iglesia al hombre, a ser seguidores de los hombres, a ser simpatizantes de los hombres. Y entonces la iglesia empezó a convertirse, fue al hombre y no a Cristo. Y por eso es que vemos en las congregaciones gente muerta, vemos iglesias secas, vemos líderes cayendo en pecado, vemos iglesias que se están muriendo porque se secaron. ¿Por qué? Porque las dirigieron hacia el hombre y no hacia Cristo. Porque no se les enseñó a buscar el rostro de Dios, sino a depender de un líder. Porque no se les enseñó a entrar al lugar secreto, a enseñarle a tener una relación con el verdadero Padre, con el eterno y suficiente y majestuoso Dios. Porque nunca se les enseñó a tener una relación de hijos, una relación íntima con el Padre, sino a tener una relación dependiente de un ministro, de un hombre. Y ese no es el diseño de Dios para la iglesia. No fuimos creados por Dios ni diseñados por Dios. Jesucristo no vino para enseñarnos ese modelo. Ese no es el modelo de Cristo. Ese es el modelo del hombre. Ese es el modelo que se le dio porque el hombre quiso hacer su propia iglesia.
Pero esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la iglesia que se deja dirigir por el Espíritu Santo, que no sigue patrones, que no tiene programas. La iglesia que no dice hoy lo vamos a hacer así y hoy se va a hacer así y hoy tenemos que hacerlo así. Es la iglesia de Jesucristo la que se deja dirigir por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Jesucristo es la que deja que el Espíritu Santo de Dios dirija lo que se va a hacer. A que llene a cada persona, que llene y que traiga convicción a cada pecador para que se arrepienta de verdad. La iglesia de Cristo es una iglesia que ha nacido de nuevo, es una iglesia que le ha dado la vuelta al pecado, que se ha vuelto a Dios, que se ha reconciliado con Dios, que ha tomado la decisión de vivir solo para Dios. La iglesia que diseñó nuestro Padre Celestial y que vino a establecer a esta tierra a través de Jesucristo es una iglesia llena de compasión, es una iglesia llena de amor, es una iglesia llena de favor y de gracia, una iglesia llena, pero llena de buenas obras. No para salvación, sino para manifestar el amor de Dios. Realmente las buenas obras son el resultado de una verdadera conversión, de un verdadero nacimiento. Entonces, la iglesia de Jesucristo se caracteriza por ser una iglesia llena de compasión. Escuche esto, una iglesia llena de amor, una iglesia llena de perdón, una iglesia llena de compasión y misericordia, no lo que se vive hoy en la supuesta iglesia de Jesucristo. Yo digo supuesta y le pongo comillas, porque esa no es la iglesia que va a venir a levantar nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que nuestro Señor Jesucristo va a venir a levantar es una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia santa, una iglesia sin cadenas, sin ataduras, una iglesia completamente libre en el espíritu para darle gloria y alabanza y adoración. No lo que estamos viendo hoy en las iglesias, en las congregaciones donde no hay santidad, donde cada quien vive como quiere, donde cada quien persigue a su propio hermano como quiere hasta matarlo, donde cada quien habla como quiere de sus propios hermanos, donde cada quien habla y critica y murmura de sus propios hermanos. Esa no es la iglesia que Jesucristo viene a levantar. Por eso el Señor ha hecho un stop, ha hecho un alto en toda la tierra y ha mandado a la iglesia a encerrarse en su propia casa, para que dentro de su propia casa la iglesia sea trastornada, para que en su propia casa cada uno de nosotros, iglesia, podamos ser trastornados, podamos ser perturbados, podamos ser cambiados por el poder del Espíritu Santo dentro de nuestros propios hogares. El Señor nos ha regresado nuevamente al diseño original de Dios para la iglesia. Nos ha regresado al diseño que Jesucristo estableció como la iglesia primitiva. Nos ha hecho encerrar en nuestros propios hogares para que nosotros nos metamos con Dios, para que busquemos el rostro de Dios, para que busquemos el consejo de Dios, para que recibamos el favor de Dios, para que recibamos sabiduría de Dios, para que nuestro entendimiento sea aclarado, para que se despierte nuestro entendimiento, para que se abra nuestro entendimiento, para que el Espíritu de Dios sople sobre nuestro entendimiento y de esa manera nosotros podamos entender, porque necesitamos entender, no solamente comprender, sino también entender. Recibir la palabra de Dios y recibirla con mansedumbre, abrazarla, atesorarla en nuestro corazón, pedirle a Dios que nos marque, que escriba, que grabe, que clave su palabra en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, para que nosotros realmente podamos servirle con excelencia. Y que lo podamos hacer conforme a su voluntad, conforme a su propósito, no conforme a nuestro deseo, a nuestro anhelo, a lo que nosotros queremos enseñar, sino conforme al propósito de Dios, que nosotros podamos ser el anhelo de Dios, lo que Él desea dentro de nuestros propios hogares. Enseñarle a nuestros hijos como Dios les quiere enseñar, enseñarle a nuestras generaciones a la manera de Dios conforme a las Escrituras, no conforme a nuestros pensamientos ni conforme a nuestros deseos. Realmente eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, está desbaratando
todo diseño de hombre. Dios está desbaratando todo lo que el hombre ha estado levantando y edificando durante tantos años sin la dirección del Espíritu Santo. Dios está desbaratando y está trastornando los fundamentos de la iglesia, aleluya. Y Dios está desbaratando todo fundamento que ha sido edificado por hombres, por pensamientos de hombre, porque el hombre se cree más sabio que Dios, porque el hombre se cree que es más fuerte que Dios, porque el hombre se cree que es más poderoso que Dios y que puede hacer con el rebaño de Dios lo que quiere, lo que le da la gana, y eso Dios lo está desbaratando, está sacudiendo los cimientos de la iglesia, está sacudiendo los fundamentos de la iglesia, está trastornando completamente los fundamentos de la iglesia para él poner sus verdaderos fundamentos, para levantar una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de la sabiduría de Dios, una iglesia llena del temor de Dios, una iglesia que esté llena, pero llena del conocimiento de Dios, no de conocimiento de lo que el hombre enseña, sino de lo que ya Dios nos enseñó y estableció por su palabra. Entonces, ¿cuál es la comisión que nosotros como iglesia tenemos? Que primero nos tenemos que llenar nosotros de su Santo Espíritu, que primero tenemos nosotros que buscar el rostro de Dios, que tenemos que buscar en el lugar secreto la presencia de Dios y dejar que Él nos llene de su presencia, que nos vacíe de nosotros, que nos vacíe de tanta emoción, que nos vacíe de tanta cosa almática que tenemos nosotros. Estamos tan llenos de tanta emoción, estamos tan llenos de tantos pensamientos, tantas emociones, que no permitimos que Dios ponga en nuestra mente sus pensamientos, y que es necesario que en este tiempo cada uno de nosotros venga delante de la presencia de Dios reconociendo que necesitamos ser vaciados completamente de toda nuestra parte almática, de toda nuestra humanidad, y que necesitamos ser llenos. Escucha esto, llenos del Espíritu Santo de Dios, para que podamos cumplir con esa gran asignación que el Señor nos entregó, de ir a todas las naciones y hacer discípulos. Pero primero tenemos que llenarnos nosotros e impartir sobre nuestros hijos, e impartir sobre nuestros nietos, sobre nuestras generaciones, impartir primero adentro nuestra casa. Jerusalén, necesitamos nosotros ser llenos primero nosotros, para luego poder salir y manifestar que estamos llenos del poder de lo alto, porque solo de esa manera la obra de Dios podrá caminar, solamente de esa manera la obra de Dios podrá avanzar, porque ya no serán nuestras propias fuerzas, en nuestro propio pensamiento, a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Es impresionante que cada uno de nosotros entendamos esto, que como iglesia nosotros no podemos cantar, nosotros no podemos ni siquiera tocar un instrumento, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin el Espíritu Santo de Dios. No podemos ser útiles en la iglesia. O sea, no podemos nosotros ser parte del cuerpo de Cristo y tratar de servirle a Dios sin el Espíritu Santo. Es importante que entiendas que Dios está trastornándonos en este tiempo. Por eso, trastornadores es lo que el Señor está levantando en este tiempo. Trastornadores, hombres y mujeres que se levanten para convertirse en esos trastornadores que están ahorita mismo siendo llenados del Espíritu Santo para trastornar las naciones, para salir a trastornar cuando ya el Señor nos diga que podemos salir, poder trastornar, pero no trastornar por lo que hablamos, sino por lo que ven a través de nosotros, porque nos ven llenos de la presencia de Dios, porque radiamos la luz de Cristo, porque podemos manifestar el amor de Dios, porque podemos manifestar la gracia de Dios, el favor, porque podemos manifestar la compasión y la misericordia de Dios. Eso no es con falsa palabrería y mucha manifestación de la carne. Esto se trata de manifestar el amor de Dios. Es el amor de Dios. De nada sirve que hablemos muchas lenguas, de nada sirve que cantemos muy bonito, de nada sirve que prediquemos muy bonito, si el amor de Dios no se manifiesta a través de nosotros. De nada sirve lo que nosotros hagamos, porque realmente lo que cambia, lo que transforma y lo que dirige a la gente a Cristo es el amor de Dios manifestado en nosotros. Escuchen esto.
Necesitamos al Espíritu Santo de Dios todos los días. Todos los días necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos, ¿para qué? Para vencer la carne. Lo necesitamos para vencer esta carne, para que nosotros podamos realmente estar firmes, firmes en el día malo. ¿Cuántas personas en este tiempo que todo lo que ha estado pasando se les ha convertido en una gran tribulación? ¿Cuántas en la iglesia? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres pasando por esta situación de esta pandemia están ahora escondidos debajo de la cama porque están llenos de pánico, están llenos de miedo, están llenos de terror? Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Yo no estoy diciendo que un hijo de Dios no debe asustarse. No es común tampoco, porque necesitamos entender que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, cualquier miedo huye de nosotros. Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Pero este es el tiempo donde yo he experimentado más temor en la iglesia. El temor a la muerte, el temor a salir a la calle, el temor a enfrentarse a esa pandemia, el temor a enfermarse, el temor por todo lo que está pasando. Y Dios está trastornando toda la tierra y está trastornando la misma iglesia, porque allí es donde el Señor está probando los corazones realmente. El Señor está probando cómo está el fundamento, cómo está la fe de cada cristiano. Porque no es decir yo soy cristiano, porque yo predico muy bonito o porque yo canto muy bonito. Eso no quiere decir que realmente está fundamentado en la fe, que tiene sus fundamentos establecidos en Cristo Jesús. En este tiempo es donde más gente tiene miedo y la gente allá afuera en el mundo está esperando una respuesta de la iglesia. La gente allá afuera en el mundo está esperando que la iglesia manifieste el poder de Dios, el amor de Dios. Por eso es que el Señor está trastornando la iglesia, porque la tierra está esperando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Desde hace muchos años, la tierra está, lo voy a decir nuevamente, la tierra está esperando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios estábamos durmiendo, pero ahora el Señor dice: yo trastorno al mundo entero, porque voy a levantar trastornadores para que vayan a trastornar todo lo que está allá afuera sin Cristo, para que vaya a manifestar el poder de Dios allá afuera, para que vaya allá afuera a manifestar la misericordia y la compasión y el amor de Dios. Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestra vida. La necesitamos. Necesitamos al Espíritu de Dios para vencer la carne. Necesitamos estar firmes en estos tiempos. Somos nosotros los que vamos a mostrarle a aquella gente que está allá afuera sin Cristo que Él todavía está vivo y de que Él vive, que Él fue a la cruz y murió, pero que también resucitó. Que este es el tiempo de empezar a manifestar la resurrección de Cristo en nosotros, a manifestar la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a dar lectura en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Muy claro nos deja dichas las Escrituras: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Es importante pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo.
Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que podamos ser testigos de Dios, para que nosotros podamos ir a hablarle a la gente que está por aquí cerca, ya después de haber nosotros impartido sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones, ir a impartir sobre los vecinos, ir a hablarle a los vecinos, a todos los que están cerca de nuestra casa. Y cuando Dios nos permita salir y hablar por toda la ciudad, y cuando el Señor nos permita ir por todas las naciones, ir por todos los lugares más lejanos, por muy lejanos que sean, si Dios nos permite ir, Él nos lleva, Él nos envía, Él nos respalda. Vamos a dar un brinquito hasta Hechos 19 al 21. Dice, ahora pues arrepiéntanse. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Así que esto es glorioso, maravilloso, que nosotros podamos entender por la palabra, porque el Espíritu de Dios nos la enseña. O sea que si nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados y nos volvemos a Dios, entonces todos nuestros pecados, dice la Biblia, que serán borrados. Y entonces vendrán del Señor y de su hermosa y su santa presencia tiempos de refrigerio, que es necesario que recibamos un refrigerio a través del Espíritu Santo de Dios y esperar confiadamente, con gozo y con alegría hasta que todas las cosas sean restaurados, todas las cosas sean restauradas, porque dice en el versículo 21, pues que nuestro Señor Jesús debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Entonces, yo me atrevo a decir en este día que Dios está restaurando todas las cosas, que nos está trastornando para esa restauración, nos está trastornando para esa hermosa y esa preciosa trastornación. ¿Y cómo nosotros vamos a saber cómo es que tenemos que ser trastornados? Algunos preguntarán, pero ¿y cómo? ¿Cómo yo voy a ser trastornado? ¿Cómo yo voy a ser trastornada si yo ni siquiera sé si tengo o no tengo el Espíritu Santo de Dios? Mire, mis amados, amada iglesia, es importante saber esto, saber cómo vivían y cómo era la vida de los cristianos de la iglesia primitiva. Eso es muy importante. Porque hay características que nos enseñan a nosotros de los primeros cristianos que verdaderamente ellos estaban llenos de Dios, que ellos estaban llenos de Cristo, que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y vemos características tremendas en cada libro que nosotros vamos a la Biblia. Allí encontramos sorprendentemente relatos de hombres y de mujeres que eran usados de una manera, pero sobrenatural. ¿Por qué? Porque no era por ellos, no eran sus fuerzas. Ellos no estaban obrando en sus propios pensamientos ni para que los aplaudieran. Todo lo que ellos hacían no lo hacían para que dijeran ahí viene el grande, el poderoso, el ungido. No, para darle la gloria y la alabanza a Dios. Todos sabían que el que estaba obrando a través de ellos era el Espíritu Santo de Dios. Ellos no tenían necesidad de dar grandes gritos, de ponerse a gritar y a vocear y a que la gente los aplaudiera, que la gente los estuviera exaltando, porque ellos sabían que quien hacía la obra era el Espíritu Santo de Dios. Vemos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta es una característica de un verdadero hombre que está lleno del Espíritu Santo. Un hombre, una mujer que está lleno del Espíritu Santo siempre va a tener oposición para hacer la obra de Dios. Siempre va a tener oposición. No ha de faltar los religiosos que se le levanten para perseguirlo, para oponérsele,
para decir que está mal, para decir que no lo puede hacer, que no lo va a lograr nunca, que eso no es de Dios, que eso está mal, que eso va en contra de la visión de Dios. A ellos mismos se les opuso, Hubo grande oposición. Al apóstol Pablo se les opuso la religión, el legalismo, se les opuso la tradición. Todo el que está en contra de la visión de Dios, todo el que está en contra de nuestro Señor Jesucristo se nos va a oponer a nosotros también si estamos haciendo la obra conforme a la voluntad del Padre. Si nosotros estamos haciendo la obra de Dios conforme a su propósito y a su voluntad, vamos a tener oposición. Va a haber mucha persecución. Nos van a perseguir, nos van a difamar, van a hablar mal de nosotros, van a murmurar de nosotros, van a decir que nosotros somos rebeldes, van a decir que nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Y es por qué? Porque para ellos estar en contra de lo que ellos quieren hacer, estar en contra de las imposiciones de ellos como hombres, según ellos es estar en contra de la voluntad de Dios, porque queremos ser obedientes al llamado de Dios. Dice en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El diablo va a usar al que sea. El diablo siempre va a tratar de usar a los que son bien débiles en la fe. El diablo va a tratar de usar siempre a aquellos que están totalmente desconectados. Escuchen esto, desconectados de la voluntad de Dios. Todo el que está desconectado de la voluntad de Dios va a ser un instrumento en las manos del diablo para tratar de oponerse a la visión de Dios. Son los que se levantan para hablar mal del hermano que quiere hacer la voluntad de Dios, para perseguirlo. Esto es tremendo, porque desafortunadamente eso es lo que más se está viendo en este tiempo, la persecución entre hermanos. Yo le pongo comillas a eso, entre hermanos. ¿Cómo es posible que un hermano esté persiguiendo a otro hermano? Eso solamente lo vimos en el libro de Génesis cuando Caín mató a su hermano. Dice la Biblia que él era hijo del maligno. Entonces no podemos hablar en este tiempo que todos aquellos que persiguen a sus hermanos, los difaman, los traicionan, hablan mal de ellos y los persiguen para matarlos tratando de levantarles calumnias. No pueden decir que son hijos de Dios. Yo digo que la palabra de Dios todavía no ha sido grabada en sus mentes ni en sus corazones, porque un hombre que sabe, que conoce la palabra de Dios, que está establecida en la palabra de Dios, establecido en la palabra de Dios, porque Dios grabó su palabra en su corazón y en su mente y está lleno del Espíritu Santo, ese hombre o esa mujer está lleno del amor de Dios y jamás se levantará en contra de un hermano para murmurar en contra de él ni para hablar mal de él. Así que vemos que el apóstol Pablo con todos aquellos hermanos que estaban dispersos por todas partes, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían unas guerras constantes con las tinieblas. Todo el tiempo las tinieblas les estaba estorbando, los estaba persiguiendo y se les estaba oponiendo constantemente. Y cuando yo hablo de tinieblas, no estoy hablando precisamente de que está el diablo caminando detrás de ellos persiguiéndolos con un tenedor en la mano y vestido de rojo y con cachos. Estamos hablando de los mismos supuestos hermanos que están dentro de las congregaciones diciendo que son cristianos, pero que realmente son hijos del diablo y que solamente están allí para estorbar a la obra de Dios. Y lo más tremendo de todo esto es que, igual que en aquel tiempo, en este tiempo también se ve que a las tinieblas, al diablo, no le interesa perseguir ni pelear con un ejército de soldados, de hombres, con el army, con la fuerza armada. El diablo no está interesado en pelear con ningún ejército, como pasó en la antigüedad. El diablo no le interesaba, él no estaba enfocado en pelear ni a perseguir al ejército romano. ¿Por qué? Porque el ejército romano no era para el diablo un problema.
Realmente el ejército de Roma no le representaba al diablo ningún problema. A Satanás no le molestaban los dioses griegos tampoco, a él no le molestaba nada de eso. Pues si él mismo los creó y lo creó para mantener esclava a la gente en la idolatría, igual que en este tiempo. Igual que en este tiempo, Satanás inventó todo eso para que en este tiempo la gente mantenga enfocada en la idolatría, totalmente esclava a la idolatría. Así que a Satanás tampoco le interesaba eso. Los dioses griegos no le interesaban en aquel tiempo, por eso se les oponía. Igual en este tiempo se nos opone también a través de los religiosos. A Satanás lo único que le preocupaba era ese grupo de hombres, ese grupo de ungidos, ese grupo de hombres y mujeres que estaban llenos del Espíritu Santo, los cristianos. Los cristianos era la preocupación más grande de Satanás. Esos perturbadores, esos trastornadores, esos alborotadores, los que se levantaron un día para manifestar la gloria de Dios, para manifestar el poder del Espíritu Santo. Por eso fue que se levantó todo tipo de persecuciones en contra de ellos. Muertes, ataques para detener el avance de la iglesia. Ese es el enemigo de la iglesia en este tiempo. El mismo que atacó, que persiguió, que se opuso a que la iglesia avanzara, la iglesia primitiva, es el mismo que se ha levantado hoy para impedir el avance de la iglesia en este tiempo. Ha impedido la religión, el avance de la iglesia, la tradición, el legalismo. Esas son las armas más poderosas que Satanás ha usado en este tiempo para detener el avance de la iglesia. Y yo lo voy a volver a decir nuevamente, el Espíritu Santo me dice que lo diga nuevamente. Los enemigos que persiguen el avance de la iglesia, que impiden el avance de la iglesia, que están manteniendo a la iglesia durmiendo, quieta, sentada. La religión, la tradición y el legalismo. Y la iglesia se ha dejado oprimir, se ha dejado callar la boca, se ha dejado sentar, se ha dejado arrullar por la religión, se ha dejado arrullar y se ha dejado dormir por causa de la religión, se ha dejado poner yugo y ha vuelto a esclavitud nuevamente por causa del legalismo y la tradición. Pero vemos aquí unos hombres, unos guerreros, unos hombres valientes que tomaron muy en serio la gran comisión. Estos hombres, a pesar de la persecución, de la oposición, a pesar de las amenazas, a pesar de las pedradas, a pesar de los encierros, a pesar de todo lo que les hacían, ellos vivían para proclamar el mensaje de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, nuestro glorioso y maravilloso Jesús, y para ganar almas. Para ganar almas. Ellos vivían en una constante evangelización. Ellos estaban todo el tiempo hablando del evangelio de Jesucristo. Estaban hablando del reino de Dios, que es Jesucristo mismo. Ellos no se la pasaban entreteniendo a la gente en las congregaciones. Ellos no se la pasaban hablándole a la gente de que iban a ser prosperados, de que iban a tener casa, de que Dios les iba a dar un carro, de que Dios les iba a dar papeles para que fueran a viajar por todo el mundo, de que Dios les iba a dar esto, que Dios les iba a dar aquello. Ellos estaban enfocados en enseñarle al pueblo que Dios les quería dar salvación y vida eterna a través de Jesucristo. El verdadero evangelio fue enseñado en aquel tiempo porque se enseñaba la verdad y la verdad los hacía libres. La verdad los hacía libres. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Ese era el mayor anhelo y pasión de los discípulos de la iglesia primitiva. Predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo. Dice que todos los días, no cada 8 días los domingos. No solamente un día a la semana, los jueves o los martes. No solamente un día. Dice que todos los días
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué es lo que se ha estado enseñando los últimos años, décadas? ¿Qué se ha estado enseñando en las congregaciones? No son mensajes cristocéntricos que podamos decir. No son mensajes cristocéntricos que acerquen y que dirijan a la gente a Cristo. La gente ni siquiera sabe quién es Cristo. Solamente proclaman a un Cristo de boca, pero sus corazones están muy lejos de Dios, porque no tienen una relación con Dios, porque no han conocido al verdadero Jesucristo, el que salva, el que restaura, el que sana. No hay relación con Dios, porque no se está enseñando un evangelio verdadero, sino porque se enseña lo que cada quien quiere enseñar y lo que el pueblo quiere oír, no lo que Dios quiere hablar. Y el Señor te dice en este día, no fuimos diseñados, sino fuimos creados para hablar lo que la gente quiere oír. No fuiste llamado por Jesucristo, ni yo. Ninguno de nosotros fuimos llamados, porque fue Jesús el que nos llamó, para hablar lo que la gente quiere oír. Fuimos llamados por Dios y llenándonos del Espíritu Santo cada día en su presencia para que hablemos del evangelio de nuestro Señor Jesús, no lo que el pueblo quiere oír. El mayor anhelo y la mayor pasión de los discípulos de la iglesia primitiva era predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo. En estos tiempos de pandemia, y escuchamos pastores todavía en las redes sociales que lo único que saben decirle al pueblo de Dios es que manden sus diezmos, que manden sus diezmos. La gente no tiene ni para comer en sus propias casas porque no están trabajando, porque no les están pagando, y los pastores pidiendo diezmos. A ver cuándo la iglesia primitiva llamando a los hermanos para decirles que mandaran los diezmos. ¿Cuándo? En las prisiones, ellos encerrados por predicar el evangelio de Cristo, cuando ellos estaban mandándole mensajes a los otros hermanos en las iglesias para que les mandaran dinero. El mismo apóstol Pablo decía que no tenía nada, absolutamente nada de qué avergonzarse, y mucho menos que nadie dijera que él dependía de ellos, porque gracias a la misericordia de Dios todo lo tenía. Nunca había dependido del dinero de nadie. Y en estos tiempos muchos pastores exhortando a la iglesia, manden sus diezmos, y aquí está la cuenta del banco para que depositen su dinero, y si no lo pueden pagar todo el diezmo completo, páguenlo en cuotas. Eso es vergonzoso que la iglesia de Cristo esté hablando de eso en estos tiempos y en cualquier tiempo. Pero nosotros, la iglesia, queremos trastornar al mundo dando tan mal testimonio. La iglesia de Jesucristo era apasionada. La iglesia primitiva era una iglesia apasionada por predicar a Cristo, solo por predicar a Cristo. El mensaje era Cristo, todo era Cristo, todo tenía que ver con Cristo, todo giraba alrededor de Cristo. Todo, absolutamente todo era Cristo. Pero la iglesia de hoy quiere trastornar al mundo y evangelizando solamente los sábados. Bueno, cuando se podía salir. Ahora porque ya estamos encerrados, y gloria a Dios, porque no estamos encerrados, estamos preservados. Para la gloria de Dios, porque cuando salgamos saldremos a manifestar la gloria de Dios, porque la tierra nos está reclamando. Ya no se escuchan mensajes cristocéntricos en la boca de los cristianos. Lamentablemente ya no se escuchan mensajes cristocéntricos en la boca de los cristianos. Son pocos los líderes. Y doy gracias a Dios porque no todos son malos. No todos se desviaron del evangelio de Dios. No quiere decir que no todos corrompieron el evangelio. No quiere decir que todos se corrompieron. Pero hay hombres buenos, hay mujeres buenas. Hay mujeres que se han mantenido limpios y puros para Dios. Hay hombres que han pagado un precio. Hay hombres que se mantienen de rodillas en el lugar secreto, buscando el rostro de Dios, santificándose para Dios, llenándose más del Espíritu de Dios, de la sabiduría y el consejo de Dios para guiar
a las congregaciones que no les pertenece a ellos, sino que le pertenecen a Dios, y que se han convertido en esos administradores de esa gracia preciosa que Dios les ha dado para saber dirigir un pueblo a Cristo. Mire, mis amados, y ya para terminar con esto, quiero decirles de parte de Dios, es necesario que cada uno de nosotros vengamos delante del Señor y que nos expongamos a su luz, que nos expongamos delante de Él y a la luz de las Escrituras, que el Señor nos diga por medio de su Espíritu Santo en qué estamos mal. Y dejemos que Él nos trastorne, dejemos que Él nos llene de su presencia. Convirtámonos al Señor, volvámonos a Él de todo corazón y pidámosle que grabe su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos volver nuevamente cuando Él nos diga que regresemos, podamos regresar llenos de Él y no llenos de nosotros, no llenos de lo que nosotros queremos, no llenos de lo que nosotros anhelamos, no llenos de lo que nosotros queremos que la iglesia haga. Ya hay que soltar ese ego, hay que soltar ese egocentrismo, hay que soltar ese orgullo, esa altivez que nos hace creer que la iglesia nos pertenece a nosotros. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros no somos dueños de nada. Si respiramos es porque la misericordia de Dios es renovada cada mañana en nuestras vidas, pero nosotros no tenemos nada. Nosotros no somos dueños de nada. Aún hasta nuestra propia vida le pertenece a Dios. Él nos compró a precio de sangre. Somos de Él. No somos de nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, por lo tanto la iglesia no nos pertenece a nosotros, la iglesia le pertenece a Cristo, es de Cristo. Redireccionemos la iglesia a Cristo. Ya no sigamos dirigiendo la iglesia hacia nosotros, porque nosotros sin Cristo no somos nada. Y nosotros sin el Espíritu Santo de Dios no somos nada. Y si tenemos la gracia y el favor de Dios para estar al frente de una congregación, que sea para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra, porque la iglesia ha puesto su mirada en Él y no en nosotros. Ya soltemos ese orgullo y esa vanagloria de hacer tan dependiente a la iglesia de nosotros, porque la iglesia no es nuestra. La iglesia le pertenece a Cristo. Y es por eso que tenemos que hacer que la iglesia ponga su mirada en Cristo. Que su iglesia sea siempre poniendo su mirada hacia Cristo. Que sea la iglesia siendo direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Ya dejemos de creernos tan importantes, de estarle diciendo a la iglesia lo que tiene que hacer, de estar a toda hora metiéndole a la iglesia palabra que no viene de parte de Dios, sino que sale del corazón del hombre. Intimidando a la gente, amenazando a la gente, manipulando a la gente, metiéndole miedo a la gente, que si no hacen lo que el hombre quiere que haga, entonces los maldicen. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Ya es tiempo de que entremos en un arrepentimiento genuino delante de Dios, que vengamos delante del Señor reconociendo que la iglesia le pertenece a Él, que Él es el único dueño de la iglesia, porque Él fue el que la compró y la compró a precio de sangre, y que Él la quiere llenar con su Santo Espíritu para que sea una iglesia dirigida por su poder, por su sabiduría, por su consejo, una iglesia llena del temor de Dios, una iglesia llena de amor, una iglesia llena de misericordia, una iglesia llena, pero llena de compasión, una iglesia que no ponga su mirada en ellos, una iglesia que ponga su mirada en el que está perdido, en el desvalido, una iglesia que ponga la mirada en los huérfanos, en las viudas, que ponga la mirada en todos aquellos que están perdidos en el mundo sin Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Una iglesia conforme al diseño de Él, conforme a su voluntad. No una iglesia conforme al corazón del hombre, sino conforme al corazón de Dios. Porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce más sino el Señor? Hoy por eso te digo, mi amado hermano, mi amada hermana, que este es un tiempo de que nos volvamos a Dios y que le pidamos al Señor: Señor, quiero convertirme en un trastornador, en una trastornadora, como aquellos hombres de la iglesia primitiva, como aquellas mujeres de la iglesia primitiva, como aquellos hombres que entregaron todo lo que tenían y lo pusieron al servicio de otros.
no quitar todo lo que ellos tienen para ponerlo al servicio nuestro, que es lo que se invirtió el plan de Dios. El hombre lo invirtió, porque Dios es perfecto en todos sus caminos y todas sus sendas son justas. En aquel tiempo ellos tomaron todo lo que tenían y todo lo pusieron, todo al servicio de toda la comunidad, de todo el pueblo. Ahora es todo lo contrario. Ahora cada quien toma todo lo que tiene la comunidad y lo toman para ellos y lo acumulan. Ese no es el plan de Dios, eso no es de Dios. Es necesario volvernos nuevamente al Señor y pedir perdón. Es necesario pedir perdón. Es necesario reconocer que hemos fallado y que necesitamos empezar de nuevo. Pedirle al Señor que nos dé una nueva oportunidad. Que nos llene de su Santo Espíritu. Y que nos permita convertirnos en esos trastornadores que la tierra está esperando para responder a la necesidad de un mundo caído, de un mundo que está lleno de pecado, de engaño, de falsedad, de hipocresía, de orgullo, de maldad, de perversidad, de iniquidad. Un mundo que está lleno de violencia, un mundo que está sumergido en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo, en un mundo donde no se les da nada a abortar, matar niños con 9 meses en un vientre. Un mundo que está tan pervertido, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es necesario que nos levantemos para que vayamos allá afuera a manifestar la gloria de Dios, a manifestar el reino de Dios, a manifestar al Hijo de Dios, que podamos por medio de su Santo Espíritu darlo a conocer a Él, no a nosotros. Ya es tiempo de nacer de nuevo, es tiempo de soltar la vieja vida que hemos vivido por tantos años y empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Hoy Dios está dando oportunidades, iglesia. Hoy es el día de la oportunidad de Dios para nuestras vidas. Toma esta palabra con mansedumbre. Abrázala en tu corazón. Abrázala con todo tu corazón. Y dile al Señor, Señor, yo hoy quiero empezar una vida nueva delante de ti. Que cuando yo regrese nuevamente a la congregación, que yo pueda dirigir la iglesia que tú me has entregado hacia ti, que la pueda dirigir hacia ti, que la pueda dirigir por medio de tu Espíritu Santo. Voy a romper con todo patrón, voy a soltar toda costumbre, voy a soltar toda religión, voy a soltar el legalismo, voy a dejar la tradición y voy a empezar a dejar que el Espíritu Santo de Dios dirija la iglesia que tú me diste. Ven y pon la iglesia delante del Señor, porque del Señor es. Y deja que sea Dios que la dirija a través de su Espíritu Santo. Rompe con todo patrón de hombre. Suelta la iglesia en las manos de Dios. Deja que Dios la dirija por medio de su Espíritu Santo. Padre, hoy te doy gracias, Señor. Hoy te doy gracias por tu palabra, Señor. Hoy te doy gracias porque yo sé, mi Dios amado, que tú seguirás añadiendo más y más bendición a esta palabra, Señor. Que tú seguirás dirigiendo a tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito, Padre. Yo te pido en este día, amado Dios, que levantes en este día y en este tiempo, Señor, hombres y mujeres trastornadores, Señor, como la iglesia primitiva, hombres que se levanten, Señor, para ser apasionados por predicar el evangelio de Jesucristo. Hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan manifestar tu amor, Señor, tu gracia, tu compasión, tu misericordia, tu perdón, Señor. Hombres y mujeres que podamos ir allá afuera, Señor, y manifestar tu paz, Señor. Que podamos dar de gracia lo que de gracia tú nos has dado, Señor. Hoy yo te pido, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, que levantes una iglesia, mi Rey, conforme a tu diseño, a tu propósito, a tu voluntad, Señor. Hoy yo te pido, Padre amado, que levantes una iglesia llena de la manifestación de Cristo, llena de manifestación de poder, una iglesia compasiva, una iglesia llena de fruto bendito. Que nos conozcan por el fruto, Señor, no por lo que hablamos.
que Padre amado, que te conozcan a ti, mi Dios amado, que conozcan a tu Hijo Jesús, porque te ven a ti a través de nosotros, que ya no nos vean a nosotros como iglesia, sino que te vean a ti, Señor. Ese es el diseño de la iglesia que tú creaste para nosotros, papá. Te damos gracias en este día, Señor. Hoy te doy gracias, papá. Te doy gracias por esta palabra, Señor, que has impartido sobre mi vida, Señor. Gracias, 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 Espíritu Santo de Dios, por todas aquellas almas, Señor, que hoy se vuelven a ti, por todos aquellos, mi Dios, que hoy reconocen, Señor, que necesitaban escuchar esta palabra, por todos aquellos, Padre, que hoy abrazan esta palabra, que la creen en su corazón y que la guardan, Señor, que la guardan como un tesoro, Padre, que tú les has dado en este día, Señor, para que lo puedan usar. Oh, mi Rey amado, gracias, Señor, para los tiempos que vienen, Señor, gracias. Gracias, papá, por los tiempos que vienen, mi Rey. Gracias, 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 Señor, porque estás levantando un ejército poderoso, aleluya. Gracias, Señor, porque estás levantando un ejército poderoso, un ejército lleno de tu Espíritu Santo, un ejército, Señor, que ha muerto completamente a su vieja naturaleza, a sus pensamientos, a sus deseos, a sus anhelos. Un ejército que está lleno, Señor, de tu amor, de tu compasión. Un ejército que está lleno, Señor, de ti, de tu anhelo, de tu deseo, Señor. Gracias, gracias te doy en este día, Padre amado. Gracias, Señor, por el Evangelio de Jesucristo que nos permites predicar en estos tiempos, Señor. Gracias, gracias te damos por llenarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nos llenas con ese poder maravilloso, con ese poder que solamente el Espíritu Santo de Dios puede llenar a alguien hambriento y sediento que hoy se atreva a decirle al Espíritu Santo de Dios: Espíritu de Dios, lléname. Lléname, lléname y lléname. No de lo que yo quiero, sino de todo lo que ya tú tienes preparado para mí. Hoy es el día que hizo el Señor para que la iglesia nazca de nuevo, para que la iglesia vuelva al Señor, para que la iglesia empiece de nuevo una nueva vida en el Señor, para convertirnos en verdaderos trastornadores, para que podamos ir a trastornar. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga más y más y más. Tu amiga, tu hermana, colaboradora en Cristo, Patricia Cuellar, del Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito. Dios les bendiga más. Shalom, shalom.